Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos. Hoy quisiera hablarles un poquitito de la historia, quisiera también hablarles acerca de la configuración, la constitución o la forma en que se canonizó el Nuevo Testamento que tenemos nosotros en la Biblia. Todos aquellos que hemos leído la Biblia, hemos también hemos visto los libros que tenemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Todas estas cartas del Nuevo Testamento tuvieron un proceso muy interesante. A ese proceso se le llama la canonización y tiene que ver con la forma en que se constituyó el Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Y es muy interesante porque hoy por hoy nosotros hemos conocido, hemos aceptado, tenemos en nuestras manos un Nuevo Testamento que para muchos ha sido de gran bendición, de gran revelación, pero a la misma vez es un Nuevo Testamento que ha sido reducido de cientos de evangelios a 27 evangelios. Existe una gran riqueza. Existe una gran amplitud, existe una gran variedad de ángulos de libros que fueron inspirados y cuyos autores ellos reclaman haber sido revelado por Dios el contenido. Sin embargo, a través del tiempo, algunos de estos libros fueron desechados y otros de estos libros fueron aceptados. Tenemos dos puntos muy importantes a la hora de que se configura el Nuevo Testamento. Uno de estos puntos se dio en el año 144 por un hombre que se llamó Marción. Este hombre solamente reconoció los escritos del apóstol Pablo y una versión editada del Evangelio de Lucas. Pero básicamente Lucas, al haber hecho una investigación, Lucas inquiere, Lucas busca información. Lucas no dice a mí me fue revelado, sino que dice yo hice lo mejor que pude por encontrar cuál era la verdad acerca de este tema, y le escribe al excelentísimo Teófilo. En resumen, la parte importante aquí es entender que hubieron dos personas que fueron fundamentales a la hora de constituir los 27 libros que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Uno de ellos fue Marción. Marción, de hecho, rechazó todo el Antiguo Testamento por considerarlo que era de un corte meramente para el pueblo de Israel, y también por considerar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que prohibía mentir, pero a la misma vez le enviaba a veces espíritu de mentira a los profetas, prohibía matar, pero a la misma vez ordenaba que murieran aquellos que rompían o aquellos que no cumplían el día de reposo. Entonces, de alguna manera, Marción llegó a la conclusión de que ese Dios no era el Dios eterno, no era el todopoderoso o no era el Dios sublime. Usted sabe que ha habido no una contienda, pero sí diferentes ángulos acerca del Elohim, que significa dioses, y el Jehová o el Jehová del Antiguo Testamento. Algunos separan estos dos conocimientos, estas dos deidades, por así decirlo, y unos dicen Jehová es el Dios de Israel, para Israel, que dio mandamientos a Israel, y Elohim es el concierto de los dioses o es el Padre eterno. Así es que existe diferente variedad en cuanto a la forma de pensamiento, pero lo que quiero decirles en sí es que Marción en aquel tiempo rechazó completamente el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, y aceptó solamente las cartas paulinas por ser cartas dirigidas a un pueblo que no era el judío, sino que eran cartas para los gentiles, cartas para todas las personas, ¿verdad? En términos general, el Cristo que presenta el apóstol Pablo es un Cristo de gracia, es un Cristo de fe, es un Cristo de plenitud, es un Cristo de transformación, es un Cristo que va más allá de Jesús
en su carne, es un Cristo que va más allá del contexto judío, es un Cristo que se manifiesta de una forma diferente con gracia, incluyendo un Cristo inclusivo, un Cristo que no rechaza, que no va por nacionalidad ni por sangre, sino que los puede abrazar a todos en una igualdad de condiciones. Así es que fecha importante, por ahí voy a publicar el escrito por si usted gusta encontrarlo en www.evangelioeterno hoy, evangelioeternohoy.com, o si no, pues estar pendiente de este video y otros donde va a ser fácil accesar este material. Marción de Sinope. Este fue el hombre que solamente aceptó las cartas de Pablo como cartas para el pueblo gentil. Este hombre hizo este movimiento que se llamó el marcionismo, y de alguna manera Marción obligó a las autoridades eclesiásticas o a las personas encargadas de lo que tenía que ver con el cristianismo a buscar una respuesta, porque Marción había sido claro en exponer su punto, y su punto era sencillamente el único Nuevo Testamento para los gentiles son las cartas del apóstol Pablo. Eso es lo que enseñó Marción, y él, como dije, no aceptaba el Antiguo Testamento. Pero otra persona que fue muy importante en esto, y es bueno, voy a decir todo esto como una reseña rápida, porque quiero llegar no solo a explicar la configuración del Nuevo Testamento, dar una idea de cuántos evangelios existían en aquel tiempo, sino también explicar uno de los evangelios muy interesantes que se llama el Evangelio de la Verdad. Este Evangelio de la Verdad es un evangelio que no es muy conocido, como muchos otros evangelios que no habían sido descubiertos. Ha habido un descubrimiento muy grande que se hizo en Egipto, donde en una librería se descubrieron muchos escritos antiguos que son datados o fechados del siglo II o anterior al siglo II, o sea, de los tiempos en que las cartas comenzaron a circular y se dieron a conocer, las cartas del Nuevo Testamento, los textos bíblicos del Nuevo Testamento. La otra persona que fue muy importante en la configuración del Nuevo Testamento, que todos nosotros, aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, que declaramos la fe, que hemos nacido dentro de este mundo del Evangelio, el otro paso importante es el que se da a través del Papa Dámaso. El Papa Dámaso I, en el año 382, después de Jesús, en el Sínodo de Roma, ahí el Papa Dámaso aprobó cuáles serían los libros que nosotros hoy tenemos como inspirados de Dios, como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que había más de 100 evangelios, más de 100 escritos, y algunos no se acomodaban. Es importante que usted entienda esto. Algunos no se acomodaban a la forma de creer del catolicismo. No machaban, decimos en un English Spanish, no calzaban dentro de toda la teología católica cristiana de aquel tiempo. Y entonces, de alguna manera, al darse cuenta el Papa Dámaso y Jerónimo, que fue el encargado de traducir todo esto al latín, cuando ellos notaron que había ciertas diferencias en cuanto al mensaje, sencillamente rechazaron todos los escritos, todos los evangelios o todas las enseñanzas que ellos sentían o les parecía que no iba de acuerdo a la forma de pensar del cristianismo católico de aquel entonces. Así es, amados, como tenemos la configuración de los 27 libros que nosotros hoy tenemos y que conocemos como el Nuevo Testamento, tanto dentro del mundo católico como del mundo evangélico. Existían muchos evangelios, como dije antes. Para citar unos pocos, estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de los Hebreos, no el libro de los Hebreos, sino llamado el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe
y un montón de evangelios que son muy interesantes. Al final todos dan un enfoque diferente de lo que es el cristianismo que se vivía en aquella época. De tal manera que, por decirlo así, en algún momento Dámaso hizo una buena o una mala obra, no sé, no estoy por juzgar, pero él privó de alguna manera a la iglesia de una serie de ángulos de la fe del cristianismo porque no concordaban con el pensamiento de la iglesia católica de aquel entonces. Ahí entonces se separó, se apartó una serie de cartas inspiradas, de cartas que no calzaban con el lenguaje católico de la época. No sé si me explico. De ahí que es muy interesante todas aquellas personas que conocemos de alguna manera, que hablamos acerca de la historia, poder entender qué es lo que había en todas esas cartas y qué tanto esas cartas vienen a ser importantes a la hora de poder hacer un balance espiritual de las verdades de aquella época y hasta qué punto esas verdades llegan a afectarnos a nosotros hoy. Entonces, dentro de las cartas que fueron rechazadas, hay varias cartas que eran atribuidas a Pablo, otras a Pedro, otras a Juan y otros a los apóstoles, pero como dije, no calzaban con el pensamiento católico de la época y por esa razón fueron rechazadas. Hay una carta, por ejemplo, una epístola de Bernabé, una carta de Ignacio de Antioquía, una carta a los laodicenses atribuida a Pablo, muy interesante. También existen otros libros de los Hechos. No sé si usted ha mirado en su Biblia, después de Juan, está el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Y resulta que no solamente existía ese libro que nosotros conocemos como los Hechos de los Apóstoles, sino que también estaban los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, Hechos de Andrés. Había muchos hechos, había muchas cosas que estaban ahí, que eran los pensamientos históricos de la época, aquellas cosas que la gente se contaba y que luego eran transmitidas acerca de qué había pasado, cómo había pasado, y que luego en algún momento alguien lo escribe. La mayoría de cartas que nosotros tenemos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se les ha asignado un nombre, de tal manera que nosotros decimos el Pentateuco lo escribió Moisés, aun cuando, por ejemplo, en Deuteronomio habla después de que Moisés murió, sigue relatando la historia el escritor. Entonces eso quiere decir que después de Moisés alguien también escribió, no solamente Moisés escribió el Pentateuco, sino por lógica, si en Deuteronomio se registra la muerte de Moisés y dice que fue peleado por los ángeles y qué sé yo, entonces bueno, alguien más escribió ahí en estos libros. Así pasó con Isaías. Isaías escribió en un periodo de 240 años y no solamente Isaías escribieron otros más. Pero bueno, siguiendo con esto, con la elección de los 27 libros que aprobó el Papa Dámaso I y que encargó a Jerónimo la traducción al latín, que es muy interesante, estábamos diciendo que primero que todo fue Marción, la persona que fue el primero en presentar un canon del Nuevo Testamento o una cantidad de libros que él creyó eran autorizados, y en este caso fueron los libros del apóstol Pablo, no el Antiguo Testamento, ni siquiera el Antiguo Testamento, ni los libros de Pedro, de Juan, Santiago y todo esto. Pero luego viene el Papa Dámaso y ellos hacen una elección dentro de los más de 100 escritos, 100 evangelios, muchísimas cartas y todo esto. Ellos toman la decisión de escoger aquellos libros que iban más acorde con la enseñanza y doctrina que en este momento la Iglesia Católica estaba enseñando, estaba fundamentando como su teología, ¿verdad? No tenía lógica poner otros libros que quizá iban a contradecir o que quizá de alguna manera iban a poner en duda lo que las creencias de la Iglesia Católica o las creencias del cristianismo de aquella época, ¿verdad? Aunque el cristianismo no estaba realmente definido, precisamente en esos años, en el tercer siglo, se estaba definiendo qué era o cómo era el cristianismo, y por eso muchos de los
padres de la iglesia que no concordaban con la enseñanza católica fueron descritos como herejes y sencillamente eran expulsados de la iglesia porque no apoyaban el pensamiento doctrinal católico de la época, ¿verdad? Así es como el cristianismo de alguna manera se fundamenta en una creencia, pero de otra manera se priva de una gran variedad de enseñanzas espirituales que al día de hoy tienen un significado importante. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de la Verdad. Este Evangelio de la Verdad fue escrito, fue enseñado y fue publicado en aquel tiempo como un evangelio espiritual que presenta a un Cristo que va más allá de la tradición, a un Cristo que rescata al hombre de su pecado, de su error, de su ignorancia, pero no un Cristo que quita pecados a través de la sangre. No sé si me explico. Había una pequeña, gran diferencia en cuanto a un Cristo que tenía que entregar su vida a la cruz para agradar al Padre, para satisfacer las demandas del Padre, y a un Cristo que vino a enseñar una verdad de revelación que venía a iluminar a los hombres y que venía a salvarles de la oscuridad, de la ignorancia y de la esclavitud que hasta el momento los tenían presos. Entonces, amadísimos, así es como se configura en todo este mar de conocimiento y de entendimiento de la época que comenzó a fluir después de que Jesús comenzara a predicar el evangelio del reino a los judíos. Así es como se expande. Muchos hombres que comenzaron, o mujeres también, que comenzaron a escribir y comenzaron a mostrar el Cristo que ellos percibieron, que ellos conocieron a través de Jesús. La unción, la gracia, la luz, la verdad que ellos llegaron a percibir del mensaje traído tanto por Juan el Bautista como por Jesús de Nazaret. Evangelios apócrifos. ¿A qué se le llama apócrifos? Bueno, a los evangelios que no se les dio un nombre. Hoy nosotros tenemos el evangelio de Mateo. Quizá no fue Mateo que lo escribió, pero se le puso Mateo para darle una autenticidad o darle un peso a la hora de que nosotros identifiquemos que fue un escritor que caminó, que vivió, que experimentó, que caminó con Jesús. Pero los apócrifos son evangelios que al no concordar con la enseñanza fueron separados y se dijeron, estos evangelios son de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque sencillamente no concuerdan con el fluir, con la enseñanza que nosotros hoy creemos. Eso fue lo que se determinó en aquella época. ¿Cuáles eran los libros que tenían una secuencia, que tenían una línea cristiana, que era la cara que se estaba presentando en aquel tiempo a través de la Iglesia Católica, que jugó un rol muy importante a la hora de autorizar, de configurar los libros que conforman el Nuevo Testamento? Había más de 40 evangelios. Como dije, estaba el evangelio de Tomás, de Pedro, de María Magdalena, el evangelio de los ebionitas, el evangelio de Felipe, el evangelio de los hebreos, el evangelio de Judas y un montón más. Así es que es seguro decir que había más de 100 evangelios que circulaban en aquel tiempo. Pero a través del Papa Dámaso I y la persona asignada por el Papa, Jerónimo, se tradujo, se separó y se eligió cuáles eran los evangelios que debían estar en el Nuevo Testamento. Así es como terminamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se quitaron una cantidad de evangelios. Y como dije, tenemos el libro de los Hechos. También se quitó los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, los Hechos de Andrés, los Hechos de Juan. Hay una cantidad de hechos de los apóstoles que fueron asignados a diferentes apóstoles, pero que a la hora de no concordar con la enseñanza
que se quería transmitir a través de, en este momento, la Iglesia Católica y el Papa Dámaso, fueron excluidos, fueron separados. Existen muchas cartas o epístolas que, por ejemplo, la epístola de Bernabé, la carta a los laodicenses atribuida a Pablo, y así sucesivamente otras cartas que fueron también rechazadas, fueron separadas y no fueron aprobadas para conformar el Nuevo Testamento que nosotros hoy estudiamos. Es muy interesante porque cuando usted ya ha estudiado el Nuevo Testamento, cuando usted ya está familiarizado con el mensaje del Nuevo Testamento, uno muchas veces tiene como ese sabor de que hay cosas que no están claras, hay cosas que necesitan un poco más de profundidad, hay preguntas que quizá no, inquietudes que no tienen respuesta, y cuando uno se da cuenta que todo este mar de conocimiento que se transmite a través de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento es solamente parte del conocimiento que había en la época, y que había una serie enorme de ángulos espirituales y bíblicos que tenían que ver con qué significaba para aquellos en aquel tiempo el cristianismo. Pero como dije, el cristianismo se le presentó un rostro que era el rostro que se consideró que era el más conveniente mantener para presentar un solo frente, una sola posición, y así es como en aquel tiempo se vienen a rechazar, por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo, que habla de la reencarnación, habla de las almas que regresan y una serie de cosas que por supuesto no eran o no fueron en aquel momento aprobadas por la Iglesia Católica, aunque después, en lugar de la encarnación o reencarnación que están otros evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento, la Iglesia Católica asume la tradición y le cambia un poquito de forma y trae el purgatorio. Así es que es parecido, solamente que el purgatorio, pues en aquel tiempo se daban unas ofrendas, unas limosnas y la persona podía salir del purgatorio, mientras que la enseñanza o la doctrina de la reencarnación, ahí no había ofrendas, no había nada. La persona justamente volvía a un estado en la carne según la semilla, dice el apóstol Pablo, daba una planta que era según su género, según lo que la persona tenía dentro. Y así sucedía también con los cuerpos espirituales, dice Pablo, que la persona es transformada a diferentes glorias como la del sol, la luna y las estrellas, o diferentes carnes como los peces, las aves, carne de los hombres o de los animales, qué sé yo, ¿verdad? Pablo, 1 Corintios 15, explica todo este tema de cómo serán los cuerpos en la resurrección. Pero en aquel tiempo, en aquella época, aquellos creyentes que creían conforme al judaísmo y al judaísmo cristiano en la encarnación fueron rechazados, fueron herejes, y así también los evangelios o las cartas que no tenían una dirección que estaba de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia católica, ¿verdad? Así es que le debemos, para bien o para mal, la claridad o la confusión, depende como usted lo quiera mirar, de los libros que hoy tenemos, 27 libros, a la Iglesia Católica, específicamente al Papa Dámaso I, Dámaso I. En el año 1945, en Egipto, se descubrió un hallazgo muy interesante. Ese hallazgo, en ese hallazgo se encontraron escritos muy antiguos, fechados del siglo II, o sea, tienen una fecha del siglo II o anterior. Era parte de todos esos cientos de evangelios que circulaban en aquel tiempo acerca de Jesús, acerca del Cristo, que presentaban una visión de Jesús más judaizada y otra visión del Cristo más espiritualizado conforme a la enseñanza de Pablo, el Cristo crucificado o el Cristo resucitado partiendo después del madero. Entonces, habían diferentes enfoques del cristianismo. Y a mí me llama la atención uno de esos enfoques, que es el Evangelio de la Verdad. Voy a tratarlo de una forma muy rápida. ¿Cuál es el Evangelio de la Verdad? Porque así se llama uno de los evangelios de aquella época que fueron excluidos del canon bíblico que nosotros hoy tenemos. Entonces, resumiendo toda esta charla, amadísimos,
En aquel tiempo teníamos más de 100 evangelios, libros de los Hechos de los Apóstoles, epístolas. Había otro Apocalipsis del apóstol Pablo, aparte del que nosotros hoy conocemos como el Apocalipsis de Juan. Y en este año, en 1945, se descubre, hay un gran descubrimiento teológico en Egipto, en una biblioteca donde se encuentran escritos muy, pero muy antiguos y que no están en nuestra Biblia y que pudieran bien quizá haber calificado. Yo no sé si en aquel momento el Papa Dámaso tuvo acceso a ellos, pero de cualquier manera, aunque hubiera tenido acceso, la gran verdad es que Dámaso autorizó solamente 27 libros, que son los que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Son los que hoy conocemos como Nuevo Testamento y que de alguna manera se alinean al pensamiento que se quería proyectar acerca del cristianismo, que fue autorizado o que fue entendido. El Cristo más espiritual, el Cristo de la unidad, de amor, de la reconciliación, el Cristo que nos libera de la ignorancia y nos trae la luz, estaba en el Evangelio de la verdad, pero no fue aprobado, fue rechazado, ¿verdad? No pasó, no pasó la autorización o la firma de Dámaso I, y Jerónimo no lo tradujo al latín, entonces no lo tenemos nosotros dentro de la Biblia que hoy conocemos. Bueno, déjenme ver si entonces les comparto un poquitito cuál es el Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad es un texto cristiano, escucha amado, es un texto cristiano gnóstico, o sea que tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento, con el razonamiento, tiene que ver con eso. Gnóstico viene de conocer. El Evangelio de la verdad es un texto cristiano gnóstico descubierto en el 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto. Aunque no se considera un evangelio en el sentido tradicional, o sea, no es un evangelio que concuerde con la visión del Papa Dámaso I, ni con Jerónimo, que fue el traductor, por cuanto no fue aceptado, sino más bien fue rechazado. Pero, aunque no presenta una narrativa tradicional acerca de Jesús, nos muestra a un Cristo de gracia, de fe, de luz, de transformación, de renovación. Y entonces esto es lo que vamos a ver aquí ahorita, ¿verdad? Aunque no se considera un evangelio en el sentido tradicional, no es una narrativa de la vida de Jesús como los evangelios canónicos que nosotros conocemos. Es un tratado teológico y filosófico que refleja la diversidad de creencias de la época. El evangelio se le atribuye a Valentín. Mayormente se le atribuye a Valentín, un influyente maestro del siglo II. Resumen del contenido y enseñanzas del Evangelio de la Verdad, que es atribuido a Valentín y que viene de el siglo II de la época cristiana. Valentín, según se está explicando acá, presenta una visión del cristianismo de la época, una visión que no fue aceptada, que no fue canonizada, que no fue aprobada, una visión del cristianismo que fue rechazada. Así es que, de igual manera, ¿verdad? La primer versión canónica que tuvimos, que eran solamente las cartas de Pablo, fue rechazada y luego vino a presentarse todo lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como parte de la cristiandad, ¿verdad? Ahora, ¿qué enseña el Evangelio? El Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad, número 1, enseña sobre la ignorancia como causa del error. Sí, alguien dijo que el pecado es la ausencia de luz. O sea, que cuando caminamos en oscuridad, porque no estamos viendo, tropezamos, nos caemos, ¿verdad? Y la palabra pecado es una palabra griega que viene de amartia, es la palabra amartia, que significa errar al blanco. De tal manera que la persona puede pecar, puede errar al blanco, puede tropezarse cuando ¿qué? Cuando no tiene suficiente luz. Básicamente, este evangelio de la verdad, atribuido a Valentín,
un maestro de la época, se enfocaba en que la ignorancia, el no conocer, el no entender, el no ver, el no discernir, era la causa del error, o la causa de fallar al blanco, o la causa de hacer amartia, que significa errar al blanco. Cuando una persona, por ejemplo, para poner un contexto de qué significa amartia, cuando una persona iba al supermercado, para ponerlo en palabras de hoy, y la persona iba a traer leche, pero se le olvidaba, y en lugar de leche traía queso, esa persona había cometido pecado, o sea, había cometido amartia, se había equivocado, había fallado al blanco, fue por una cosa y trajo otra. Y cuando se dio cuenta, dice, traje el queso, pero no traje la leche. Lo que ocupaba era leche, o lo que ocupaba era mantequilla. Fui por el pan, pero me traje otra cosa, se me olvidó. Entonces, eso significa pecado en el Nuevo Testamento, errar al blanco. Así es que la persona cuando erra, cuando tropieza, cuando se cae, según lo que estamos hablando del Evangelio de la verdad atribuido a Valentín, era porque esta persona, por ignorancia, por falta de luz, por falta de discernimiento, erraba, tropezaba, se caía, hacía lo malo porque le faltaba la luz. De tal manera que sí, han dicho muchos filósofos y entendedores que el pecado se puede explicar como la falta de luz. El Evangelio comienza afirmando que el error y el sufrimiento en el mundo se deben a la ignorancia. Las almas han caído en un estado de olvido y desconocimiento. Escuche. ¿Y desconocimiento de qué? Y desconocimiento de su verdadera naturaleza divina. Oiga, qué interesante. Según este evangelio, que viene desde tiempos muy antiguos, evangelio que no fue aprobado por Dámaso, según este evangelio, el hombre camina en error, camina en oscuridad, o el hombre tropieza porque se ha olvidado y ha caído en desconocimiento de su verdadera naturaleza divina. O sea, cuando el hombre se da cuenta que el hombre ha sido llamado a ser luz, a vivir en luz, a vivir en unidad y armonía con Dios y unos con otros, el hombre está conociendo y entendiendo su posición en esta vida, su posición eterna, su posición espiritual. Pero cuando el hombre olvida cuál es su posición, cuál es su esencia, entonces el hombre camina como un hombre, camina como un animalito. Y como se le olvida cuál es su verdadera esencia, el hombre erra, se equivoca, tropieza, porque comienza a caminar, a actuar y a vivir. Por eso Pablo dice, cuando habla a los corintios, a ustedes les hablé como hombres, porque no podía hablarles de otra manera por cuanto son niños. Continuando con esto, amados, este error es personificado como un poder que mantiene a los seres humanos alejados de la verdad del conocimiento de Dios. Según Valentín, en este evangelio, el evangelio de la verdad, que viene desde los tiempos en que circulaban cientos de evangelios, pero que solamente 4 fueron aprobados por el Papa Dámaso y traducidos al latín por Jerónimo, y por eso son los que tenemos hoy en la Biblia. Pero según este evangelio, el error del hombre es a causa de la ignorancia. Y la ignorancia del hombre viene porque se le ha olvidado cuál es su esencia, cuál es su verdadero ser. De esa manera los seres humanos se han alejado de la verdad y del conocimiento de Dios. Sí, cuando sabemos que nosotros existimos en Dios, que somos uno los unos con los otros en Cristo, y que somos llamados a amarnos, a perdonarnos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, y que venimos a ser uno, como dijo Jesús, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, cuando entramos en esa unidad, entramos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios en nosotros. Pero según el evangelio de
Valentín, atribuido a Valentín, el hombre hoy peca, se equivoca o comete amartia, que significa errar al blanco o equivocarse, por causa de que el hombre camina en ignorancia, porque se ha olvidado de cuál es su verdadera naturaleza o su verdadera esencia en Dios. ¿Cuál es el papel de Cristo según el Evangelio de la verdad o según el Evangelio de este maestro del siglo II llamado Valentín, cuyo Evangelio junto con otros muchos fueron rechazados por el Papa Dámaso I o no fueron aceptados como parte de la línea católica que mostraba el rostro del Cristo, que ellos querían enseñar. Aquellos evangelios que de alguna manera presentaban a Cristo de otra manera, sencillamente fueron rechazados. Así es como el papel de Cristo en este evangelio de la verdad, que usted puede buscarlo como un evangelio apócrifo, gnóstico o rechazado por la Iglesia Católica, atribuido a Valentín, presenta a Jesucristo no tanto como un salvador que muere por los pecados de la humanidad, sino como un revelador que trae el conocimiento para liberar a las almas del error. O sea, en este evangelio el peso de la verdad no se le da a que tuvo o que fue exigido que Jesús fuera al madero y derramara hasta la última gota de sangre para satisfacer la voluntad del Padre, sino más bien ellos lo que enfatizan, o él, el escritor del Evangelio de la verdad, lo que enfatiza es que Jesús vino a traer un mensaje transformador, un mensaje revelador, y que a través de este conocimiento, de esta iluminación, venimos nosotros a conocernos o a recordar cuál es nuestra verdadera esencia en el Padre. Y una vez que nos damos cuenta, que somos conscientes que la luz ha entrado a nuestras vidas y entendemos la unidad y cómo somos un cuerpo en Cristo, entonces ahí, según este evangelio, el hombre es liberado. El hombre es sacado de las ataduras, de la cautividad, de la oscuridad, del error y de la esclavitud. Así es que es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, es que, bueno, el evangelio que yo conozco es porque Jesús derramó su sangre y ahora yo puedo hacer o no hacer. Unos dicen, ya soy perdonado para siempre. Otros dicen, no soy perdonado para siempre, que la gracia se pierde, que no se pierde. Entonces, se ven en términos religiosos de la época, del contexto de la época, de tal manera que lo que dijo Jesús se pesa o se valora en base a las figuras que habían en el pueblo judío de sacrificar animalitos, y se dice Jesús exigidamente tenía que ir a la cruz. Sin embargo, según este evangelio de la verdad, o este evangelio conocido como el evangelio de la verdad, atribuido a Valentín, escrito en los primeros 2 siglos de la época de Jesús, después de la muerte de Jesús, según este evangelio, el ser humano peca, se equivoca o erra al blanco o falla en alcanzar la meta porque la persona está en oscuridad, porque la persona no ha encontrado la luz, porque la persona no ha encontrado su identidad en Cristo, quien es Dios. Y según este evangelio, el enfoque de ellos no está en me cubro con la sangre de Cristo reprenda demonios, sino que el enfoque está en el mensaje de unidad que vino a traer Jesús en cuanto a que somos uno con el Padre. Algo que el apóstol Pablo también enseña en 1 Corintios cuando dice, si alguno se une al Señor, un solo espíritu es con él. Entonces, es un enfoque diferente, sencillamente es un enfoque diferente que no exige sacrificios, que no exige limosnas, que no exige golpearse el pecho, que no exige vigilias, sino que exige o quizá presenta la necesidad de conocernos en Dios, la necesidad de conocer la esencia del mensaje divino y de conocer al Cristo en todos, a ver al Cristo, como Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, sino que
Si aún a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es mirar más allá del velo, es mirar más allá de la carne, es conocer lo que dice Hebreos, que a través de Jesús fue abierto un nuevo camino al lugar santísimo, esto es a través del velo, la cual es su carne. Entonces, cuando pasamos la carne, cuando pasamos la humanidad, cuando encontramos la divinidad, cuando encontramos la esencia, cuando encontramos la verdadera identidad, cuando entendemos que somos uno en Cristo, según este evangelio llamado el evangelio de la verdad, este es el enfoque que da acerca de la necesidad de conocernos en Dios y conocer la unidad y conocer el amor. De tal manera que Cristo vino a enseñar la verdad y despertar a los seres humanos para que recuerden su origen divino y se liberen del mundo de la ignorancia. Este es el enfoque que existe en el Evangelio de la verdad presentado por Valentín en aquella época donde circulaban cientos de diferentes escritos, pero que ellos fueron rechazados. Y los escritos que hoy tenemos del Nuevo Testamento son atribuibles a la decisión espiritual guiada de Dios o no guiada de Dios, equivocada o interesada. Aquellos escritos que no iban con la línea del rostro cristiano que quería presentar el Papa Dámaso o la Iglesia Católica en aquel momento fueron rechazados. El papel de Cristo, Jesucristo es presentado no tanto como un Salvador que muere por los pecados de la humanidad, sino como un revelador que trae el conocimiento o el gnosis para liberar a las almas del error. Qué interesante es analizar esto y analizar que el Cristo presentado o entendido que se quiere transmitir a través de este evangelio en aquella época, sí, hoy tenemos los evangelios, vuelvo a decir, que fueron aprobados en el año 382, pero de aquellos montones que no presentaban la forma de pensar que el Papa consideró que podían chocar con la creencia del Cristo que ellos como Iglesia Católica creían o querían presentar al mundo cristiano, de tal manera que fue uno de los escritos que fue rechazado. Pero es importante saber que hoy que tenemos la información en nuestras manos, que tenemos la inteligencia artificial, que tenemos las diferentes Biblias, que usted va a Google y que tiene diferentes formas de llegar al entendimiento de las verdades que se manejaban, verdades espirituales en aquella época, en la época posterior a la muerte de Jesús, entonces podemos encontrar que hay varios enfoques de lo que es el cristianismo que van más allá puramente de la exigencia de un padre que exigía que su hijo tuviera que ser sacrificado. Recordemos que los judíos, ellos llegaron a sacrificar a Baal, y Baal pedía que el primogénito, que el primer niño nacido de esa familia le fuera ofrecido a él. Baal era como que usted viera un ser, ¿no?, que extendía sus manos como metálicas, y en esas manos se depositaba el niño y ahí se sacrificaba a Baal. Si Baal quedaba contento con ese sacrificio, entonces las cosechas eran bendecidas, la familia era prosperada. Y si Baal no aceptaba el sacrificio de primogénito, entonces la familia podía esperar que iba a haber enfermedad, que no iba a llover, que iban a haber pestes, que iba a haber pobreza y un montón de cosas. De tal manera que la enseñanza de Baal estaba muy arraigada en algún momento en el judaísmo. Y bueno, si Jesús fue de alguna manera sacrificado al dios Baal, o si Jesús se exigió que el Padre Eterno lo exigió que fuera al madero, pues ahí yo la verdad que no me voy a meter mucho. Pero sí quiero decir, bueno, a mí siempre me pareció un poco extraño. Yo decía, pero Dios, ¿cómo Dios salvó a Isaac y proveyó un corderito para que Isaac no fuera sacrificado? Y cómo Jesús sí tuvo que ir a pagar e ir a morir y ser sacrificado, qué sé yo, ¿verdad, amados? Entonces, lo que quiero llegar aquí es que lo que nosotros hoy conocemos
de la necesidad de presentar un sacrificio de sangre que era exigido por la ley de Moisés cuando se sacrificaban animalitos, esa visión de que Jesús tenía que hacer lo mismo es un poco diferente a la visión que otros cristianos de la época tenían. Algunos creyentes de la época creían que lo que Jesús vino a hacer fue a traer un mensaje de luz, de reconciliación, de plenitud, de libertad, de conocimiento, de esencia, de unificación con el Padre, de identidad, donde nosotros llegáramos a recordar o a entender que somos considerados uno con Cristo y que, como dice la Biblia, vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa transformación, esa renovación, esa luz, ese conocimiento, ese entendimiento, es lo que en el Evangelio de la Verdad, atribuido a este Señor, este Evangelio de la Verdad atribuido, déjeme ver, ya se me olvidó la atribución del Evangelio de la Verdad. Es que es un nombre a Valentín, sí, es un nombre que uno no encuentra muchos Valentines en la Biblia, así es que bueno, es un nombre para mí. Conozco Valentines aquí en esta época, pero nunca había leído Valentín, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, hasta que me vengo a encontrar con que uno de los evangelios más espirituales, de algún modo, que presentan a un Cristo de fe, de renovación, de transformación, es el evangelio atribuido a Valentín, un maestro del siglo II, y cuyo evangelio fue rechazado, igual que otros evangelios que fueron rechazados en aquella época. De tal manera que en este evangelio, en el evangelio de Valentín, del maestro Valentín, o del creyente o del cristiano Valentín, lo que se presenta es a un Cristo que no venía, o cuya misión no era desangrarse hasta la última gota, sino era traer un mensaje de verdad, un mensaje de revelación, de luz, de entendimiento, de amor, de unidad, de justicia y de misericordia, que al fin renovaría el conocimiento de muchos creyentes a través de la historia. En este evangelio, rechazado por la Iglesia Católica, la crucifixión no es vista como un sacrificio expiatorio, sino como un evento que revela la victoria del bien sobre el mal, o de la ignorancia y el error, el fracaso, la ignorancia y el error, y la victoria del bien y la verdad sobre el mal. En la cruz lo que se destaca no es la exigencia del Padre de que el Hijo tuviera que ir a morir y derramar su sangre, sino lo que se destaca es que Jesús trajo un mensaje verdadero, y que por ese mensaje verdadero, por ese mensaje de renovación y de luz, Él estuvo dispuesto a morir, pero no como una exigencia del Padre, sino como algo que Él sostuvo hasta el último día, que era su verdad espiritual, que era la verdad de la unidad del hombre con Dios, la identidad del Cristo en cada uno de nosotros, haciéndonos uno con el Padre y unos con los otros. Bueno, amados, yo espero que aquellos que están escuchando me puedan de alguna manera captar cuál es la idea. La idea es expandir, la idea es poder explorar diferentes ángulos del cristianismo a través de la historia. Nosotros conocemos quizás los ángulos que se nos muestran Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y no sabíamos que habían otros hechos de otros apóstoles que no fueron aprobados, o no sabíamos quizá que había otro evangelio que se le llama el Evangelio de la Verdad, y que no entendíamos cuál era el contenido de este evangelio. Pues este es un evangelio que, según este evangelio, es un evangelio de redención, pero que redime al hombre no porque me tiro la sangre de Cristo encima o me cubro con la sangre de Cristo, sino porque es un evangelio por medio del cual Jesús nos presenta al Cristo eterno, manifestado en una verdad, en una luz, en una renovación, en una transformación, en un cambio de actitud, de mente, de forma de pensar, en un cambio espiritual profundo, y que Jesús estuvo dispuesto a morir
para traer ese cambio, para presentar la justicia, el amor y la misericordia del Padre Eterno. Así es que es un ángulo sencillamente diferente. Según este evangelio, la salvación no proviene de la fe en Cristo o de las buenas obras, sino del conocimiento que Cristo, o el entendimiento, o la luz, o la revelación, o el descubrimiento de nuestra esencia, de nuestra imagen y semejanza en el Padre. Ahí, según este evangelio, es cuando el hombre es salvo, porque el libertado viene a ser libre de la ignorancia, de la esclavitud, del pecado, del error. Recordemos que pecado viene de la palabra griega amartia, y el pecado en el Nuevo Testamento significa precisamente eso, es errar al blanco. Y cuando erramos al blanco no estamos encontrando lo que se llama pleroma o la plenitud divina. Cuando encontramos el pleroma o la plenitud divina en Cristo, entonces ya no estamos cometiendo amartia, ya no estamos errando al blanco, sino que hemos encontrado nuestra esencia, nuestra naturaleza, la imagen y semejanza del Padre en nuestras vidas, la unidad en Cristo como un solo cuerpo donde todos somos iguales, aceptos, justificados y amados por el Padre Eterno. Así es que es una visión diferente, sencillamente es una visión diferente. Quizá la visión concuerda mucho con el mensaje del apóstol Pablo. Claro, no quiero decir que no sea, que no vaya en concordancia con el Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo sencillamente es que al igual que otros evangelios de la época, fueron rechazados porque no iban según la línea de conocimiento o según el rostro del Cristo que la Iglesia Católica o que el Papa Dámaso quería o consideró que era el rostro del cristianismo que se debía de presentar a la Iglesia. Y así es como nosotros finalizamos teniendo en el Nuevo Testamento 27 libros y 4 conocidos como evangelios que narran la historia y los hechos de Jesús. Pero aparte de estos 4, habían otros más. Uno de ellos era o tenía que ver con el Evangelio de la Verdad, asignado a Valentín, que fue un maestro de aquella época en la cual habían surgido muchos escritos y muchos evangelios y muchas cartas, más de 100 de ellos, y cuyos evangelios y cartas y Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles, la gran mayoría fueron rechazados y pocos de ellos fueron autorizados para ser presentados como parte de lo que conocemos el canon bíblico o los libros cristianos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. El conocimiento permite entender que todos los seres humanos son parte de la plenitud divina, pleroma, y que su verdadera naturaleza es espiritual. O sea, todos nosotros somos espirituales. Estamos en un cuerpo temporal, pero todos nosotros venimos de Dios y nuestro objetivo, nuestra meta final es conocernos en Dios, es entendernos en Dios, es conocer que nuestra esencia no es polvo o carne, sino que nuestro ser interno es espiritual y es parte de la energía o la vida de Dios. De tal manera que a través del entendimiento, según el Evangelio de la Verdad, escrito por Valentín, el conocernos o el salvarnos tiene que ver con entendernos, conocernos nosotros mismos en Cristo, en la luz, en el mensaje que presentó Jesús, que según este evangelio esa es la salvación. Cuando el hombre sale de la ignorancia, de la oscuridad y rompe las cadenas adánicas, y se conoce en el postrer o en el segundo Adán, que en este caso es Cristo. El regreso a la plenitud, del griego pleroma. El objetivo de la vida es regresar al pleroma, o sea, a la plenitud divina. El reino de la plenitud y la perfección divina del que las almas han caído debido a la ignorancia. Los seres humanos que han recibido el conocimiento de la verdad podrán regresar al pleroma y unirse nuevamente con la divinidad. Qué interesante es esto, ¿verdad? Es definitivamente otro concepto, otro ángulo. Pablo habla de la multiforme sabiduría de Dios y muchas veces nosotros conocemos el cristianismo y enseñamos la fe de acuerdo a
la decisión que tuvo un hombre o que la decisión que tomó el Papa, que hubiera sido correcta o incorrecta, no estoy juzgando. Yo creo que es importante tener todos los elementos a la mano a la hora de juzgarnos, de entendernos, de conocernos, principalmente cuando se trata de un libro sagrado o determinar qué libros son sagrados y cómo decir cuáles no. Bueno, esa fue una decisión que se tomó y que ha tenido repercusiones a través de los siglos, pero hoy por hoy el hombre tiene acceso a toda la biblioteca que configuró el cristianismo de aquel entonces, de tal manera que no solamente conocemos el cristianismo según los libros o la aprobación de una cantidad limitada de libros que fueron traducidos, que fueron corregidos de alguna manera, que fueron aprobados para que el cristianismo se identificara con el rostro del Cristo que la Iglesia Católica quería enseñar en aquel tiempo, que es un rostro maravilloso. Yo no me quejo de eso, pero yo no me quejo tampoco de haber conocido a un Cristo espiritual, a un Cristo que no exactamente es judío o es gentil. Algunos hablan, por ejemplo, que Jesús era de Nazaret, y Nazaret, de Galilea. Recuerda que dice por ahí la Biblia, hasta un canto hay que dice: Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban asentados en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Galilea de los gentiles. Alguien dijo que la madre de Jesús era gentil, que el padre, José, era judío, y que por tanto Jesús tenía un doble parentesco, por parte de la madre gentil y por parte del padre judío, así como el apóstol Pablo tenía una ciudadanía romana y otra ciudadanía judía. Él era gentil y también era judío, educado por los maestros de la época, por los fariseos, a los pies de Gamaliel, pero también educado de acuerdo a la cultura griega de aquel entonces. Entonces es bien interesante el conocer que las raíces del cristianismo pudieran no solamente estar fundamentadas en el judaísmo, sino que también podían haber tenido otra ramificación a través de María. Pero bueno, amados, estamos hablando aquí de la plenitud, del pleroma, del conocimiento, del Cristo que fue presentado a través de este evangelio que fue asignado a Valentín, que viene del segundo siglo y que muestra a un Cristo cuya salvación se obtiene cuando el hombre se conoce, se entiende en la imagen y semejanza de Dios, se conoce en la unificación con el Padre, se ve a sí mismo en el Cristo, en la justicia, en el amor, en la unidad, en la misericordia, en la plenitud divina del Padre, en donde somos uno, como dijo Jesús: tú en mí, yo en ti, que también ellos sean uno como tú, oh Padre, para que el mundo entonces conozca. En este evangelio, el creyente no se salva por decir: yo acepto a Jesús y que la sangre de Cristo me caiga, me limpie de todo pecado. En este evangelio, según el enfoque que se da, todos nosotros venimos a ser salvos cuando la luz por la cual Jesús dio la vida, por la verdad, por la revelación, cuando esa verdad, cuando esa revelación, cuando ese conocimiento del Eterno viene a nuestras vidas y la venda se cae y nos conocemos en Dios, entonces el hombre viene a ser salvo, viene a ser liberado de la ignorancia y viene a ser liberado de la oscuridad, viene a ser liberado del pecado. ¿Qué significa pecado? Amartia, errar al blanco. El hombre deja de errar y deja de tropezarse cuando se conoce en el Padre y se unifica a Él y se unifica en la fe, en el cristianismo, los unos con los otros. Entonces ahí hay amor. Ahí ya no solo decimos: yo soy cristiano porque la sangre de Cristo me limpió, aunque yo no quiera al hermano o critique al otro o murmure del pastor, ¿verdad? No importa cómo yo diga o haga, pero al final soy profeta o soy siervo porque la sangre de Cristo me lavó. Está bien, eso es conocer el cristianismo desde el judaísmo, desde la necesidad de sangre, inclusive desde la necesidad de entregar al primogénito como lo exigía Baal en aquel tiempo, pero
según este evangelio asignado a Valentín, maestro del siglo II, Cristo vino a salvarnos de la oscuridad, del pecado, del error, del odio, de la separación, de la amargura, de toda esta situación que nosotros vemos, de tal manera que no somos cristianos porque decimos yo hice esto o lo otro, ¿verdad? Sino porque la luz divina llega a nuestras vidas y nos entendemos en una unidad con el Padre y los unos con los otros. Los seres humanos que han recibido el conocimiento de la verdad podrán regresar al pleroma o plenitud y unirse nuevamente con la divinidad. El amor como manifestación de la verdad. El Evangelio también resalta el amor como una expresión del conocimiento de la verdad. El amor es la clave para superar Bueno, amado, disculpe aquí si se les corta. Bueno, seguimos. El amor es la clave. En este evangelio se resalta el amor como una expresión del conocimiento de la verdad. O sea, yo conozco el evangelio, yo conozco a Cristo. Bueno, pues si lo conoce, demuéstrelo con sus acciones. Demuéstrelo amándose a sí mismo, amando al prójimo como a Dios mismo. Entonces, en el cristianismo presentado por Valentín, el llamado el Evangelio de la Verdad, no es un cristianismo de boca o de palabras, es un cristianismo que se manifiesta a través del amor y de la unidad. Ese era el cristianismo que él presentó y por el cual él dice, Jesús estuvo dispuesto a morir por un cristianismo de unidad, de amor, de justicia, de misericordia, de igualdad. Ese fue el cristianismo que, según Valentín, Jesús vino a traer. El amor es la clave para superar la separación y el sufrimiento causados por el error y por la ignorancia. El amor que se origina en la verdad une a los seres humanos con Dios y entre sí, restableciendo la armonía divina. O sea, cuando yo veo en mi hermano, en mi prójimo, cuando yo veo al Padre, ¿qué pasa? Bueno, cuando Jesús dice, creo que fue Felipe que le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Entonces, según este evangelio, asignado a Valentín, el amor es conocer a Dios, es ver a Dios, es entender a Dios en mi vida y en la vida del prójimo, de tal manera que yo me alejo del lenguaje de condenación, de juicio, de destrucción, de humillación, de crítica, de acusamiento, y entonces entro a vivir un cristianismo que no es de palabras, sino que es de la manifestación y proyección del amor divino. El Evangelio de la Verdad refleja varias características del gnosticismo, o sea, del conocimiento, o de la salvación adquirida por la práctica de lo que es el entendimiento, la revelación, la iluminación del Cristo y del Padre eterno y la unidad con Él y los unos con los otros. Este es el enfoque gnóstico o de conocimiento que presenta Valentín en el Evangelio llamado el Evangelio de la Verdad. En este Evangelio, él dice o enseña acerca de un dualismo y dice, existe una dualidad entre el mundo material dominado por el error o pecado, del griego amartia, y el mundo espiritual que es manifestado a través de la verdad y el pleroma o la plenitud. En este evangelio hace énfasis en el conocimiento. El texto promueve el conocimiento secreto o revelado, o el secreto del misterio de Dios revelado, como el medio para la redención en lugar de la fe y las obras. ¿Hay algo malo con la fe? No, no hay nada malo. ¿Hay algo malo con las obras? No, no hay nada malo. Todo está bien. Pero lo que hace énfasis este evangelio es, si dices tener fe y si dices tener obras, demuéstralo a través del amor, demuéstralo a través de la justicia, demuéstralo a través de la unidad, demuéstralo a través de la misericordia, demuéstralo a través de conocerte a ti mismo en Dios y conocer a Dios en tu semejante.
Entonces, básicamente eso es. Va más allá de decir yo soy salvo por la fe, porque yo me cubrí con la sangre de Cristo, o va más allá de decir yo soy salvo porque hago buenas obras, y lo que dice es que la salvación es una vivencia, es una experiencia, es una realidad, es un entendimiento, es una renovación de nuestro entendimiento, de conocernos a nosotros en la esencia, porque olvidamos cuál es nuestro origen, y nuestro origen está en Dios, y nuestra esencia está en Dios, y nuestra salvación está en Dios cuando nos conocemos en Él y Él en nosotros. Entonces nos damos el valor correcto, y somos personas que tenemos la autoestima tal y como debe de ser. ¿Por qué? Porque no nos vemos en el hombre, no nos vemos en el Adán, sino nos conocemos en Cristo, el nuevo Adán, en la plenitud, en el pleroma, en la unidad del amor, la justicia y la misericordia de Dios. Entonces no hay problema con las obras o la fe, pero este evangelio lleva al creyente más allá de los sacrificios que se exigían en el pueblo judío, y más allá de solamente la confesión de que me tiro o me cubro con la sangre de Cristo y ya estoy libre de todo pecado. Este evangelio dice, es una luz, es una revelación. El verdadero significado es que Jesús estuvo dispuesto a morir por esta verdad que trajo a todos los hombres, y cuando conocemos esa verdad y nuestra unidad con el Padre, entonces estamos salvándonos, estamos liberándonos de la ignorancia, de la amartia, del error y del pecado, y por tanto conociéndonos en Dios y llegando a un nivel en donde trascendemos al mundo espiritual en una unificación con el Padre, y salimos de lo terrenal y de lo temporal. En este evangelio, Cristo es el revelador. En lugar de un Cristo sufriente y redentor que muere por los pecados, el Cristo revelado, o el Cristo que es presentado como una revelación del misterio divino, es un Cristo que nos trae espiritualidad y que nos trae el conocimiento de la verdad. Esa es la misión del Cristo, es presentarnos con la luz y presentarnos o dejarnos conocer en el Padre como una unidad. En conclusión, el Evangelio de la Verdad es un tratado que tiene que ver con el conocimiento sobre el amor, sobre la unidad con el Padre, el entendimiento de la verdad por la cual Jesús dio su vida, y no precisamente por un sacrificio exigido desde el cielo, o no solamente por un sacrificio que tenía que darse para complacer la tipología o la forma que fue presentada en la ley o en los textos antiguos hebreos, sino que Jesús, el Cristo en Jesús, vino a revelarse y manifestarse, yendo más allá para traer una verdad por la cual estuvo dispuesto a morir. Esta unidad era el amor, era la justicia, era la misericordia. Esta verdad es el conocernos, el conocer la esencia, el conocer la imagen y la semejanza del Padre en nuestras vidas y en nuestros semejantes. Eso es lo que en este evangelio se recalca como la salvación o la liberación del error, de la oscuridad y de las tinieblas, y de conocernos nosotros mismos en el pleroma o la plenitud divina a través del mensaje que trajo Jesús y el conocimiento del Cristo eterno y espiritual en nuestras vidas, el Cristo revelado. Bueno, mis amados, les dejo hasta acá. Quiero recordarles que hemos estado en esta serie titulada la vida social, la vida familiar, la vida ministerial de Jesús. También hemos estado tratando temas que son muy, muy importantes espiritualmente hablando. Estos temas usted puede encontrarlos en YouTube. Usted va a Evangelio Eterno 767 en YouTube y va a encontrar varias secciones. Una sección, por ejemplo, se llama Mitología y Fe. Otra sección se llama Gracia, Ley y Gracia. Otra sección se llama déjeme ver, el Evangelio Eterno. Otra sección se llama la Prosperidad Divina o Mayordomía Divina. Así es que hay material tanto para pastores, maestros, líderes, creyentes, no creyentes, para personas que profesan la espiritualidad, para personas que profesan el cristianismo, el catolicismo, el mormonismo, el adventismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí no hay
ningún tipo de condenación hacia ninguna forma de fe o de creencia, sino lo que hace el Evangelio eterno es de alguna manera complementar, es expandir el entendimiento y el conocimiento espiritual del cristianismo, según todo el contexto histórico, teológico, hermenéutico, exegético que se le debe dar a los textos que hoy tenemos como los textos sagrados. La mejor de las noches, gracias. Yo les animo para que se unan a este canal del Evangelio Eterno. Yo soy la estrella de la mañana. También les animo para que, si usted no ha adquirido el reposo de Dios, quiero decirle que en el país que usted esté, en cualquier parte, creo yo, del planeta Tierra, ¿verdad?, que haya internet, va a estar disponible el reposo de Dios entrando al día perfecto, el día que no terminó. Está disponible tanto en español como en inglés. Así es que yo le animo para que usted pueda conocer a través de los símbolos, a través de la gematría, a través de la pictografía. Todo el lenguaje del Antiguo Testamento comenzó con números, porque en aquel tiempo no había un vocabulario tan extenso como el que tenemos hoy. Así es que, por ejemplo, el número 7 tenía un significado de plenitud, tenía un significado de consumación, tenía un significado de perfección. De igual manera, el 6 tenía un significado de reconciliación, tenía un significado de restauración, de salvación. Enfocaba el número 6, el día en que el hombre fue creado. Enfocaba también la hora 6, el día en que Jesús, el nuevo Adán, fue muerto, a la hora sexta. Así es que hay una simbología, y también el reposo de Dios se analiza desde un punto de vista de las creencias de las civilizaciones de la época. Sí, el reposo de Dios era conocido y entendido por los caldeos, mucho antes que Abraham, mucho antes que Moisés, mucho antes que todo esto. Ya los caldeos tenían un entendimiento acerca del número 7 y de alguna manera conocían lo que era este número que implica la perfección. Así es que yo le animo para que usted pueda conocer este material que, como dije, enseña el reposo de Dios tanto dentro de la cultura judía, dentro de la ley mosaica, como anterior a la ley mosaica, desde el Génesis. Desde el Génesis hasta que el salmista habla del reposo pasan 2000 años. Después de que el salmista menciona el reposo hasta que el libro de los Hebreos es escrito, pasan otros 2000 años. Es que el reposo de Dios lo que hace es sencillamente unifica, abre puertas eternas desde un tiempo antiguo hasta otro tiempo y luego hasta otro tiempo. Y el escritor de los Hebreos dice: en tanto se dice hoy, el reposo permanece. Así es que dice, el reposo no era el reposo que dio Josué o el reposo de Moisés, sino que todavía permanece un reposo, y está hablando del reposo espiritual y la perfección y la bendición que alcanzamos a través de él. Así es que yo le animo para que usted busque en Amazon Milton Alonso Granados, o ponga ahí el reposo de Dios por Milton Alonso Granados, o en Google, y ahí lo va a encontrar. Bueno, mis amados, todos bienvenidos. Muchas gracias por haber estado pendientes. Yo espero que les haya sido este mensaje de edificación, de ampliación, de ejercicio de los sentidos, como dice el libro a los Hebreos, que podamos ejercitar los sentidos en el uso de la verdad, en el conocimiento de aquellas verdades espirituales, del contorno, de cómo se dieron, y cómo hoy muchas veces nos limitamos a algunos libros porque fue la decisión de alguien, fue guiado por Dios o no, pero bueno, fue la decisión de un papa que dijo: estos son los libros que Jerónimo va a traducir, estos son los libros que me parecen van mejor con la teología que queremos presentar. Entonces, bueno, son los libros que hoy conocemos, pero había creyentes, habían cristianos en aquella época que unos conocían lo que era la encarnación, la reencarnación, como en la época de Jesús, los discípulos conocían de eso, hablaron de eso con Jesús. También así habían otros creyentes que presentaban al Cristo con un enfoque espiritual de fe, de verdad y de luz. Y ellos dicen: el creyente hoy se salva no por decir la sangre me caiga o la sangre me limpie, sino por conocer la verdad a través del entendimiento de la esencia
de la imagen y semejanza, de la identidad divina, del amor, de la misericordia, de la justicia, no de un evangelio de obras, no de un evangelio de palabras, sino un evangelio que se demuestra a través del amor, porque Dios es amor. Bueno, si no ha escuchado el tema, trate de verlo. Creo que está en TikTok por 30 días, también está disponible en YouTube y puede encontrarlo también en Facebook. Así es que, mis amados, si no se han suscrito, suscríbase y espero que tengan el mejor de los días. Muchas gracias.